Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el Salmo 73. El nombre de esta predicación, vamos a ponerle Salmo 73. La Biblia viene con un subtítulo en ese salmo y dice: el destino de los malos. Esta predicación también viene siendo una segunda parte de una predicación que se hizo llamada Las aflicciones del justo. Si no la han escuchado, yo les recomiendo que la escuchen, y sé que será de gran bendición en las situaciones que el cristiano pasa, que a veces no entiende, no comprende, y que la Biblia nos da grandes respuestas. Para los que pasamos situaciones difíciles, el Salmo 73 contiene una gran riqueza en cuanto a enseñanza, tiene grandes respuestas, grandes consejos de parte de la sabiduría de Dios, referente a cuando pasamos alguna tribulación o situación muy fuerte en nuestra vida y no sabemos algunas respuestas que necesitamos. El libro de los Salmos fue escrito en los tiempos de David, y créanme que las situaciones que puede uno pasar siguen siendo tan similares a las que grandes hombres de Dios llegaron a pasar. El consejo de Dios siempre va a ser actual, va a poderse aplicar en todos los tiempos, y a mí me sorprende cómo la palabra de Dios tiene respuestas en todo tiempo, en todo lugar y para todo aquel que lo está siguiendo. Asaf es el autor del Salmo 73. Él no está revelando qué situación pasaba, pero sin duda vemos que es una situación bastante difícil y que casi lo hacía caer de la gracia de Dios. Vamos a leerlo, amén. Dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Verso 2: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Es lo que les decía. Asaf estaba reconociendo que estaba pasando por una situación muy fuerte, la cual él estuvo a punto de caer, de alejarse de la presencia de Dios, de perder incluso la fe. Es muy importante que tengamos en cuenta que cualquier situación que estemos pasando puede llegar el momento en que nos cansemos, en el que ya no vamos a querer seguir luchando, vamos a estar desanimados, pero nunca hay que perder la fe, nunca hay que desanimarnos, nunca hay que dejar de caminar por este camino de bendición que es el que nos marca Dios en base a su palabra. Todos vamos a pasar momentos difíciles, pero no todos están preparados, créanme. No todos están enseñados a pasar tribulaciones, padecimientos, aflicciones. ¿Por qué? Porque hay muchas razones. Una es que no tienen el conocimiento de que esto va a suceder así. En sus congregaciones no les enseñan una sana doctrina, no les enseñan todo el contexto de la Biblia, todo el consejo de Dios, y se dedican a predicarle otras cosas muy distintas. Y cuando llega la tribulación o llega el momento difícil, estos hermanos cristianos no saben qué hacer, no saben cómo librar batallas, no saben cómo seguir adelante en la fe, y cuando llega el momento en que no ven la salida o no ven una aparente respuesta de parte de Dios, ellos se desaniman, se frustran y quieren tirar la toalla, quieren dejar de estar caminando en la fe. Recordemos que estamos nosotros en una buena batalla. Hay que luchar, hay que perseverar,
hay que estar firmes y hay que seguir caminando detrás de nuestro Señor Jesús. Todos los hermanos pasan situaciones y momentos muy difíciles en sus vidas. Y ahí es cuando uno como pastor entra en acción para dar el consejo bíblico. Pueden pasar varias cosas. Una, que acepten el consejo, que acepten hacer lo que Dios les dice, acepten la guianza, o que simplemente no acepten el consejo que se les da. Las razones son variadas, pero la mayoría, ya cuando andan un poco frustrados estos hermanos que no aceptan el consejo bíblico, es que ellos dicen que nosotros no sabemos lo que ellos están pasando. A mí me han dicho, pastor, usted no sabe lo que yo estoy pasando. No ha pasado lo mismo que yo. O sea, ¿eso significa que no se les puede dar el consejo bíblico entonces? O sea, acuden a uno como pastor y uno les da la respuesta bíblica y ellos dentro de ese desánimo no quieren aceptarlo. ¿Por qué? Porque no entienden la razón del por qué están sucediendo las cosas. Y creen que uno no puede darles el consejo porque no ha pasado por situaciones iguales que ellos. Créanme, la respuesta que yo les voy a dar como pastor, haya pasado yo la misma situación que ustedes o no la haya pasado, mi respuesta siempre será la misma. Siempre les responderé y les daré guianza, les daré exhortación y corrección conforme a lo que diga la palabra de Dios. Porque lo que uno debe de hablar es la palabra de Dios. El consejo que debe de dar uno es el consejo de Dios, no nuestras experiencias personales. Nosotros no podemos aconsejar a los demás hermanos en base a una experiencia propia, sino a la guianza que da la palabra de Dios. Yo no puedo decirles, mira, yo hice de esta manera, así, hazle tú también igual. No, yo les voy a decir, la palabra de Dios dice, haga esto, hermano, o no haga esto. Eso es lo que tiene poder en la vida de cada creyente. A mí me han dicho, pastor, yo tengo problemas con mis hijos, pero a usted no le pido ministración porque usted no tiene hijos. Bueno, entonces ¿están buscando el consejo bíblico? ¿O están buscando el consejo del pastor que tiene hijos y que les dice cómo le ha hecho con sus hijos? No, miren hermanos, yo con mis hijos, yo le hago así, de esta manera, así. No. Se debe de decir, hermano, la palabra de Dios dice que esto haga usted con su hijo. La Biblia dice que usted guíe a sus hijos de esta manera, que usted los tenga bajo esta situación. No es como yo los críe, no es como yo cuide a mis hijos. ¿Cómo les voy a decir que críen a sus hijos? No. Yo les voy a decir cómo guíen a sus hijos en base al consejo bíblico. Lo que diga Dios. A mí me han dicho, pastor, yo tengo una tremenda presión y una angustia enorme. Y usted no me entiende y no me comprende porque no está pasando la misma situación. Créanme, no es necesario pasar por las mismas situaciones que ustedes para poderles dar el consejo bíblico. Mi respuesta es esa, lo que Dios dice, no lo que yo haría, no lo que yo he hecho con mi vida o con mis hijos o con las situaciones, no, lo que Dios ha hecho en mi vida a través de su palabra, eso es lo que va a tener impacto en sus vidas. La palabra de Dios es la única capaz de transformar, de cambiar, no la experiencia del ser humano. Imagínense que alguien tiene un hijo con cáncer y no se quiere acercar conmigo porque
yo no he tenido un hijo con cáncer, o yo no he pasado una situación de cáncer. Quiere decir entonces que no estoy facultado para poderles ministrar o aconsejar lo que la Biblia dice. Pase o no pase yo esa situación, la respuesta será la misma. Lo que la Biblia diga es lo que yo voy a aconsejarles. Recuerden que somos un cuerpo, y cuando uno de los miembros tiene dolor, todo el demás cuerpo se duele. Aunque yo no pase una situación como la de ustedes, puedo estar en el mismo sentir que ustedes. Puedo estar sintiendo la presión que ustedes sienten. Puedo estar en la tristeza que ustedes están pasando. Puedo ser un ser empático, es decir, puedo ponerme en el lugar de ustedes, estar en los zapatos de ustedes y sentir incluso ese dolor que ustedes pueden estar pasando, porque somos hermanos y porque hay amor fraternal entre nosotros, y porque el amor ágape, el amor de Dios, también se manifiesta en nosotros. A mí lo que me llama la atención es que Asaf está reconociendo que él casi se deslizaba, que casi caía. Y aquí en el verso 3 nos da la respuesta, el por qué casi caía. Dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Asaf se sentía desilusionado, se sentía triste, porque veía que a los impíos les iba bien. Recuerden lo que dice el verso 1 del Salmo 73. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Está reconociendo que Dios es bueno para con su pueblo. Nosotros, los de limpio corazón, los que estamos fieles a Dios, pasamos situaciones, pasamos por momentos difíciles y de repente volteamos a ver al que no es cristiano y vemos que le va bien. Vemos que tiene muchas cosas materiales. Vemos que les está sonriendo todo. Estamos viendo que no les falta nada, que tienen autos, tienen casas, no les falta comida, etcétera, etcétera. Y nuestro corazón se puede llenar de envidia, de tristeza. Y de repente podemos llegar a tomar decisiones que nos podemos arrepentir. Aquí Asaf dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes. Hay que tener mucho cuidado con estas situaciones, porque nos pueden jalar, nos pueden hacer que tomemos decisiones que nos podemos arrepentir. Nosotros sentimos lo mismo que sintió Asaf en muchos momentos de nuestra vida, cuando vemos la injusticia, cuando vemos que hay cosas que no son justas pero que están sucediendo. Imagínense un muchacho joven, 24 años, que se le diagnostica cáncer. ¿Qué es lo que va a decir él? Lo primero que le viene a la mente es, ¿por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué a mí? Bueno, ¿quién eres tú para que no te suceda nada? Para empezar, ¿quiénes somos para estar libres de que estemos en situaciones tristes, en situaciones fuertes? La justificación que a veces uno daba es muy variada, ¿no? Bueno, es que yo soy bueno, yo no soy tan malo, ¿por qué me pasa esto a mí? Yo amo a Dios. Sí, ¿verdad? Así decíamos. O lo volvemos
a repetir, lo seguimos diciendo. Es que yo soy un hijo de Dios, yo soy fiel a Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? Algunos dicen, bueno, es que yo voy a misa, ¿por qué me pasa esto a mí? O en el ambiente cristiano, también algunos dicen, bueno, es que yo me congrego en una congregación cristiana, yo doy diezmos, yo estoy orando, etcétera, etcétera, me estoy discipulando. ¿Por qué me pasa esto a mí? Si yo estoy permaneciendo fiel a Dios. Ahí es cuando dicen, qué injusto es esto. ¿Por qué no le da cáncer a los narcotraficantes, a los asesinos, a los secuestradores, ellos que son malos, son malvados? ¿Por qué no les da esta enfermedad? ¿Por qué me dio a mí esta enfermedad? Créeme, a ellos también les da cáncer. A ellos también les llegan los problemas, la crisis. Tienen problemas al igual que tú y que yo. Y hablando de cáncer, ¿saben cuántas personas en el mundo tienen cáncer en este momento? Son millones. La Organización Mundial de la Salud dice que 14 millones de nuevos casos de cáncer son diagnosticados. 14 millones. Y este joven que dice, ¿por qué a mí? Imagínense 14 millones de personas diciendo lo mismo. La misma situación. Créanme, dentro de esas personas que tienen cáncer, hay gente inocente, pero también hay gente malvada. Hay gente pobre, pero también hay gente multimillonaria. ¿Recuerdan a Steve Jobs? Un hombre de 50 y tantos años que murió de cáncer de próstata, y uno de los hombres más ricos del mundo. Murió. Tenía muchísimo dinero. Dime, no le sirvió de nada. Y muchas veces cuando una persona tiene cáncer y dice, no tengo dinero, ¿qué voy a hacer? Mira, aunque tuvieran todos los millones del mundo, si no estás tomado de la mano de Dios, no sirve de nada. Y basamos nuestra esperanza a veces en las riquezas. Y vemos que los impíos, que los malvados son los que tienen muchísimo dinero. Y llegamos a envidiar. Vemos que tienen un buen auto y dice uno, ¿por qué yo ando en camión? Vemos que gastan muchísimo dinero en comer en restaurantes y uno a veces no tiene para comer. Y es normal que uno pueda llegar a sentir esa envidia. Pero no debemos dejar que eso siga adelante. La gente puede enfermarse de cáncer. Gente inocente, malvada, ricos, pobres, sean ateos o sean creyentes o de cualquier religión, les llega el cáncer. Nadie está libre de una enfermedad. Nadie está libre de una tribulación, de una angustia, de los problemas. Y eso incluye también a los cristianos. Es que existe el concepto de que la gente buena no debe de sufrir y que a los malos son los que les debe de ir mal. Pero créanme, la realidad no es así. Las cosas no funcionan de ese modo. Nos engañaron tristemente. Y al ver cómo suceden las cosas, nos llenamos de frustración, de tristeza, de desánimo, e incluso podemos llegar a estar en la tentación de caer, de deslizarnos, de resbalar. ¿Por qué? Por la frustración. Muchos incluso llegan a sentirse frustrados o decepcionados de Dios. ¿Sí? Quizá alguna vez lo llegaste a pensar. Quizá alguna vez el enemigo te puso ese pensamiento
te llegó a tu mente? El pensar que ¿para qué seguir? No tiene caso. ¿Para qué seguir siendo cristiano si a los demás les va mucho mejor que a ti? La duda puede llegar, el ataque, la tentación. El problema es muchas veces la forma en cómo nos presentan a Cristo, cómo nos hablan de Dios, cómo nos platican de Él y cómo nos dicen cómo funcionan las cosas. Y ahí es donde está el problema, que nos hablan mal, nos hablan erróneamente de quién es Dios y cómo funciona todo esto. Y cuando vemos que las cosas no son así, creemos que todo fue una mentira. Muchas veces pueden llegar a evangelizar diciendo: recibe a Cristo y se acabaron todos tus problemas. Más de alguno de ustedes a lo mejor lo han escuchado o se les predicó así. ¿Pero dónde dice eso? ¿Dónde dice que recibas a Cristo y se acabaron tus problemas? Eso es antibíblico. Algunos dicen: bueno, es que estamos en el tiempo de la gracia y ninguna tribulación nos llega. Bueno, ¿y dónde dice eso? ¿Dónde dice que ninguna tribulación nos va a llegar? Al contrario, podemos encontrar muchísimas citas que nos hablen de persecución, de ataques, de acechanzas del enemigo hacia con nosotros, de que el mundo está en nuestra contra. Y pues hay que recordarles lo que dice Romanos 8, 28 al 39, en la que habla que somos más que vencedores, porque dice que ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Antes bien, en todas estas cosas, dice la palabra de Dios, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que no es bíblico decir que ningún ataque o ninguna tribulación hay para los hijos de Dios, que no nos llegan, que estamos en esa burbuja invisible en la que somos intocables, en la que ya no hay problemas, en la que ya no hay angustia, se acabaron todos tus problemas. Todo eso es falso. Aún estando en el tiempo de la gracia, el cristiano es atacado, perseguido y atribulado. ¿Qué significa estar en el tiempo de la gracia? Muchos no lo saben, pero lo predican. Ya estamos en la gracia, ya estamos en la gracia. Sí, en el tiempo del regalo de la salvación eterna por medio de la fe. Que no te cuesta nada. Eso es la gracia. La salvación gratis. No significa inmunidad de problemas. Otros dicen que Jesús sufrió para que nosotros no sufriéramos. Y sí lo predican y lo hablan así. Pero ¿qué dice alrededor de ese contexto? De esa cita. Si leen el capítulo 53 del libro de Isaías, se darán cuenta que está hablando de la crucifixión, en la que Cristo cargó nuestro pecado, se puso en nuestro lugar y nos sanó. ¿Qué significa que nos sanó? Que nos limpió del pecado por haber creído en su nombre. También nos sana de enfermedades, claro, pero no significa que no lleguen las enfermedades al cristiano. Y si leen el Nuevo Testamento, se darán cuenta que Pablo le hablaba a Timoteo y le decía que tomara vino a causa de su enfermedad. Y Pablo tenía un aguijón en la carne, la cual es muy posible que él estuviera quedando ciego. Otros dicen, vamos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Sí, claro, en Cristo vamos de victoria en victoria y nos va bien y nos da la victoria. ¿Pero qué? ¿La victoria así nada más? La victoria viene después de que nosotros enfrentamos una batalla. La Biblia dice que somos soldados de Cristo.
Pero un soldado debe de pelear, debe de pasar situaciones incómodas, debe de pasar sufrimientos, y después de eso viene la victoria. Pero se les enseña en estos tiempos que la victoria ya la tienen y no se les enseña a pelear. Cuando vemos que las cosas no funcionan como nos dijeron, como nos predicaron, nos llegamos a sentir decepcionados, incluso de Dios. Muchos llegan a dejar de congregarse, vuelven al mundo o ya no quieren saber de Dios. Es lo que decía Asaf: mis pies estuvieron a punto de deslizarse, estuvo a punto de caer. No todos tienen esa convicción de seguir detrás de Cristo a pesar de cualquier situación. Muchos caen, muchos se cansan, dejan todo, tiran la toalla y no le ven caso alguno seguir en el cristianismo porque sienten que todo esto es en vano. Hermanos, Dios nunca nos fallará, nunca nos dejará. Siempre, aunque caigamos, dice la Escritura, que aunque cayere el justo 7 veces, 7 veces volverá a levantarse. Eso dice en Proverbios 24:16, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Salmos 37:24 dice: cuando el hombre cayere no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. ¿Recuerdan a Pedro que cuando él iba a caminar hacia Jesús, comenzó a caminar sobre el mar, pero él al ver la situación se hundió, pidió ayuda y Cristo le dio la mano, lo levantó y Pedro volvió a caminar sobre el agua? Dios no nos deja tirados, nos levanta, nos extiende su mano cuando nosotros confiamos en Él, a pesar de cualquier situación, a pesar de que la situación no parezca la mejor para nosotros. Equivocadamente se ha predicado al cristiano que ya no debe de sufrir, porque Cristo sufrió para que nosotros no sufriéramos. Ya lo habíamos visto que esa cita era referente a la crucifixión, que sufrió, es decir, que pasó lo que teníamos nosotros que pasar para que, es decir, Él se puso en nuestro lugar para que nosotros no muriéramos eternamente. Y cuando llegan con el pastor a decirles que hay una aflicción, alguna tribulación o algún padecimiento, luego empiezan a decir: repréndalo, hermano, reprenda esa persecución, reprenda ese padecimiento, usted no debe de pasarlo. Espérenme, Cristo lo anunció y dijo que nosotros, si lo seguíamos a Él, íbamos a pasar las mismas tribulaciones y padecimientos que Él pasó. Muchos me dirán: bueno, ¿y dónde dice eso que usted está diciendo, pastor? ¿Dónde dice que nosotros debemos de pasar tribulaciones y persecuciones? ¿Y dónde dice que Jesús lo anunció a los discípulos? Bueno, hay muchísimas citas. Una de ellas es Juan 15:20, dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Primera de Pedro 3:14 dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Mateo 5:10-12 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo.
gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y simplemente busquen en una concordancia, pero una concordancia amplia, la palabra persecución. Y verán que Jesús les dijo a los discípulos que iban a ser perseguidos, que iban a pasar momentos difíciles, que iban a pasar aflicciones. La Biblia está llena de toda esta información, pero parece que algunos la ignoran o no la quieren predicar. Y al contrario, cuando alguien está pasando una situación difícil, luego, en vez de dar el consejo bíblico, ¿qué es lo que les dicen? No, hermano, usted declare que ya está sano. Usted declare, hermano, que esa situación ya no existe. O usted declare que ya no se trata de declarar. Se trata de hacer las cosas que dice la Biblia que hagamos. No se trata de estar sufriendo todo el tiempo, no. Pero sí de enseñarle al pueblo de Dios que no estamos inmunes y no estamos libres de cualquier padecimiento, aflicción, tentación o problema, y que debemos de enfrentarlos en oración, firmemente, estar en la fe, y tenemos que hacer algunas otras cosas más, pero no como lo predican muchos. Ese es el problema. Ese es el problema, que no hay una sana doctrina. Y cuando llega la situación, llega el problema, y el cristiano empieza a comparar lo que su pastor le comenta, lo que su pastor le aconseja, y lo que está pasando en la realidad no concuerda con la fe. El pastor le predica una cosa y la situación está sucediendo de una manera muy distinta. Parece que muchos pastores ignoran la vida de Pablo. Pablo pasaba hambres, angustias, naufragios, le dieron latigazos, estuvo encarcelado, fue apedreado, incluso le cortaron la cabeza, lo mataron. Y algunos se atreven a decir, eso le pasó a Pablo porque le faltaba fe. Nosotros somos de fe, y a nosotros no nos llega ninguna tribulación y bla 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 bla. O sea que a Pablo le faltaba fe. Pues estamos en un gran problema, ¿eh? Si Pablo no era de fe y pasó esas tribulaciones por su falta de fe, imagínense, él escribió casi el 80% del Nuevo Testamento. Estamos en problemas, porque estamos bajo un evangelio de alguien que no tenía fe. Los apóstoles fueron perseguidos, tuvieron problemas, tuvieron persecuciones. ¿Por qué? Porque Jesús se las anunció, y no es por falta de fe. Llega la tribulación, llega el momento de pasar una situación fuerte, y estos pastores luego, no vamos a declarar victoria, nosotros vamos a declarar que todo está bien y que bla bla bla, pura declaración de fe que es mera confesión positiva. Y vemos que lo que hizo Jesús fue muy diferente. Jesús le dijo a Pedro, ¿sabes? El diablo me ha pedido para zarandearte. Y Jesús no reprendió al diablo, no lo ató, mucho menos. Tampoco hizo sus declaraciones, no. Jesús oró para que la fe de Pedro no faltara. Es muy diferente el actuar de un verdadero cristiano. No se les enseña a pasar estos momentos difíciles. Y cuando el hermano está en una situación muy difícil, y cuando ve que el pastor que le está atendiendo solamente le habla de confesión positiva y no le habla de la palabra, o no le advierte que todo esto estaba anunciado, que íbamos a pasar este tipo de situaciones,
pero que en Cristo somos más que vencedores y que hay que orar y hay que mantenernos en la fe y seguir caminando detrás de Cristo y cada día hacer una lucha y al final la batalla está ganada. Eso no se les enseña. Muchos por eso voltean hacia atrás, anhelan tener la vida antigua. Muchos se llegan a preguntar, ¿vale la pena ser cristiano? Si soy fiel a Dios y veo que a los demás les va bien, veo que los demás no tienen problemas, ¿vale la pena servir a Dios, vivir en santidad cuando los malos prosperan y son felices? Yo les voy a hacer una pregunta. ¿En realidad los que no tienen a Cristo son felices? ¿Están mejor que tú eres cristiano? ¿O acaso crees que los malos se van a salir con la suya por siempre? No, no es así. No son felices. Esos malvados no están mejor que nosotros porque ellos no tienen salvación y no se saldrán con la suya. Si no se arrepienten, tendrán su pago. Es necesario saber que nosotros como cristianos vamos a pasar muchas situaciones, pero está escrito. La Biblia no oculta esto, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Recordemos a Job, uno de los casos más famosos de tribulaciones, Job, y se mantuvo fiel y firme. Y salió victorioso de todas las tentaciones que el diablo le puso. José el soñador, ¿cuántas cosas le pasaron? Sus hermanos no lo querían, lo golpearon, lo dieron por muerto, lo vendieron como esclavo, después estuvo en la cárcel y pasó muchísimas cosas hasta que él fue el segundo al mando en Egipto. Recordemos a Daniel, a Abed-nego, a Mesac y a Sadrach. A Daniel lo aventaron a un foso con leones y a los otros tres a un horno de fuego. Y eran hombres de Dios. Eran fieles, eran hombres de oración. Y aún así Dios permitió que pasaran esas situaciones. En el Nuevo Testamento los discípulos pasaron también situaciones muy fuertes, persecuciones, angustias. Ya les dije que Pablo pasaba muchísimas cosas, hambre, lo golpeaban, lo apedreaban. ¿Recuerdan? Enfermedades, todo eso. No por ser cristiano estamos inmunes a lo que pasa a nuestro alrededor. Juan 16:33 dice Jesús a los discípulos: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, Dios no nos oculta que tenemos un enemigo que nos quiere destruir, pero hay que estar alertas, hay que estar vigilando. ¿Para qué? Para que no nos gane ventaja, para que cuando ataque nosotros podamos defendernos. Dice en el verso 9: al cual resistid firmes en la fe. Hay que resistir. Hay una tribulación, hay que resistir. ¿Qué se les enseña hoy? A declarar que el diablo no les hace nada. A declarar que esa situación no está, no existe y bla bla bla, pura confesión positiva. No, se les debe enseñar a orar. Se les debe de saber que hay una guerra, que nos ataca el enemigo, pero hay que estar fieles a Dios. Hay que orar, hay que persistir, hay que mantenernos firmes. Hay que resistir. Dice
al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Así que alrededor del mundo hay muchísimos hermanos que están pasando muchísimas situaciones como tú, o quizá peores. Pero debemos de entender que estamos en una lucha espiritual, pero que cualquier cosa que estemos pasando no sea suficiente como para volver atrás, como para querer dejarnos vencer por el enemigo y caer. La enseñanza es algo muy importante. Una cosa es lo que nos hayan predicado equivocadamente y otra cosa lo que diga la Biblia. Es tiempo de buscar respuestas en pastores fieles a Dios, que prediquen la sana doctrina. Pero también hay que escudriñar la Biblia. La Biblia no es para leer. Ay, pastor, ¿qué está diciendo? No, no es para leer, es para estudiarla profundamente, escudriñarla, adentrarte, pasar horas y horas meditando en su palabra, buscando en diccionarios bíblicos, en otras versiones bíblicas, buscar significados de palabras que a lo mejor no entiendes. Y también de pasar a la luz cualquier predicación que cualquier predicador, famoso o no famoso, nos esté predicando. Recuerden a los hermanos de Berea, Hechos 17, 10 al 12. Hechos 17, 10 al 12, que ellos verificaban que lo que Pablo les predicara fuera cierto. Y es bastante responsabilidad lo que se nos ha predicado y lo que nosotros hemos aceptado. Es responsabilidad de nosotros porque lo tomamos. Quizá nos engañaron, pero ahora es tiempo de abrir los ojos. Vamos a leer el verso 4, dice, refiriéndose a por qué sintió envidia Asaf, ¿verdad? Y por qué estuvo a punto de resbalar y de caer. Dice que él veía que a los malos les iba bien y por eso tuvo envidia. Dice en el verso 4, dice, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Verso 5 dice, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Fíjense bien cómo está mostrando ahí que Asaf veía que estos malos vivían la vida en plenitud, que disfrutaban la vida, que no tenían problemas, que ellos estaban en una soberbia tal porque tenían aparentemente todo y porque les iba bien y tenían el éxito, pero no tenían a Dios, eran soberbios. Dice en el verso 7, los ojos se les saltan de gordura. ¿Qué significa esto? Está hablando de manifestaciones externas. Imagínense un señor así que está gordo, bien gordo, y trae los ojos así, que se le saltan, que se le salen. Está hablando de una abundancia, pero externo. ¿Qué era lo que veía aquí Asaf? Lo externo. Y veía que a estos malos les iba bien, pero solamente era algo de apariencia exterior. No está hablando de lo que hay dentro de ellos. Asaf veía que por fuera se les veía bien, se les veía contentos, pero por dentro no tienen a Dios, están perdidos y son soberbios y están contaminados del corazón. Y fíjense, Asaf llegó a sentir envidia de ellos, así como tú o yo en algún momento lo pudimos llegar a pensar o a sentir, de ver que no era justo que aquellos tuvieran más cosas que nosotros.
Dice en el verso 11, en el verso 8, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. ¿Se fijan cómo está hablando ya de lo que hablan? Ponen su boca contra el cielo. Y recuerden que lo que de la abundancia de la boca habla el corazón. Y aquí ya está hablando de lo interior de estos hombres. Por fuera ricos, exitosos, pero por dentro contaminados, sepulcros blanqueados, ¿verdad? Dice en el 9, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? O sea, fíjense, ellos todavía no creen en Dios. No creen que Dios tenga las respuestas, es decir, no creen que Dios sea sabio, o que siquiera exista, o que pueda hacer algo. Pues son tan soberbios que ellos sienten que no necesitan a Dios. Verso 12, he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Está hablando de una plenitud financiera, ¿verdad? Y en el verso 13 dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Asaf decía, a mí me están pasando todas estas calamidades, mientras que a los ricos les va bien, mientras que a la gente que no tiene a Cristo le va bien, éxito, salud, dinero, amor, carros, casas. No es así. También los del mundo pasan calamidades, también se enferman. Y aparentemente los verás felices, contentos, pero a veces, créanme que son personas que llegan a sentirse tan solas, tan tristes, tan deprimidas, que aún con sus millones de dinero no alcanzan la plenitud, no alcanzan la felicidad, no alcanzan el gozo, porque no conocen a Dios. Y eso es lo que Asaf está reconociendo, que en un momento sentía envidia, pero después empezó a reconocer que lo que ellos tenían por dentro era pura contaminación. Cuando estamos en una tribulación, nuestros argumentos parecen justificables, ¿verdad? El decir que ya no queremos seguir, o que no vale la pena seguir en el camino de Jesús, que para qué servir a Cristo, para qué si las cosas no se nos dan, les va mejor a los demás. Cuando estamos fuera de la tribulación, ahí es cuando te das cuenta que hablabas equivocadamente. ¿Sí? Es muy distinta la visión que tienes cuando estás en el problema que cuando estás fuera del problema. Son dos formas de ver, dos formas de pensar muy diferentes. Hay que dejar que la palabra de Dios nos guíe. Hay que abrir nuestro corazón para que Dios nos abra nuestros ojos y nos diga qué hacer, que nos consuele, que nos dé entendimiento, que nos dé enseñanza para poder resistir en el día malo, para poder estar en una tribulación, poder pasar la prueba, saberle decir no a la tentación, evitar caer o deslizarnos. Cuando estamos en una situación buena, cuando estamos contentos, estamos creyendo, estamos gozosos, tenemos la fe que pueda hasta mover montañas, pero cuando estamos en la tribulación, muchas veces el pensar del cristiano es diferente. Debemos demostrar la misma fe en una tribulación que como cuando no estábamos en la tribulación. Hebreos 6:11 al 12 dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin,
para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. La misma fe que tú tenías antes de la tribulación, cuando estabas contento, gozoso, es la misma fe que debes de manifestar cuando estás en la tribulación. Y para muchos es difícil, porque no se les ha enseñado a gozarse aún dentro de la tribulación. Dije gozarse dentro de la tribulación, no dije gozarse por las tribulaciones, ¿no? Estoy contento porque ya tengo cáncer. No. Estoy gozoso y estoy contento aún dentro de esta enfermedad de cáncer, porque sé que Dios me va a dar la victoria. ¿Se fijan cómo es muy diferente? Yo no estoy diciendo que el cristiano debe de estar diario con problemas, diario con situaciones y que es lo único que merece. No hay que irnos al extremo. Tampoco hay que irnos al otro extremo de que el cristiano es intocable, no se enferma, no debe de ser pobre, que el diablo ya no le hace nada, que ya tantas cosas que llegan a predicar que pues son antibíblicas. Hay que ver lo que dice la palabra de Dios. ¿Dice que hay tribulación? Sí. ¿Que vamos a pasarlas? Sí. Pero también dice que hay que orar, hay que mantenernos firmes, hay que ser fieles a Dios y que Él nos dará la victoria. Y que son pruebas que Él permite. Dentro de su soberanía, porque Él tiene un plan muy distinto para cada uno de Dios. Seamos o no seamos alguien que está en la alabanza, o alguien que esté predicando, o alguien que sea una oveja y esté congregándose. La misma instrucción es para todos. Porque a veces piensan que al pastor es al que pues nunca le llegan las tribulaciones. Piensan que por ser líder de alabanza el diablo ya ni los voltea a ver, ya no los ataca. No es así. Recuerden quién era Asaf. Asaf era uno de los músicos principales dentro del tiempo de David. Y aún así le pasaron situaciones tremendas. Quizás hasta más tremendas que las que pasamos tú o yo. A mí me da mucha tristeza que algunos hermanos me han platicado que cuando se acercan al pastor le dicen: oiga pastor, yo estoy pasando por una situación de enfermedad. Y el pastor lo único que les dice es: ¿usted está diezmando? O sea, los hacen culpables de una enfermedad por no diezmar. O hermano, usted anda en pecado, por eso le pasa lo que le pasa. Hay tribulaciones que llegan porque son pruebas, no porque andemos en pecado. ¿O quiere decir que estos pastores no andan en pecado? ¿No pecan ya? Por eso a ellos aparentemente no les pasa nada. Es triste que muchos pastores que predican que ya no hay enfermedad para el cristiano se enfermen y se escondan. ¿Acaso se enfermaron porque no diezmaban? ¿O porque andan en pecado? ¿Qué responderán esos pastores a estas preguntas? El hecho es de que el cristiano se enferma, pasa hambres, pasa situaciones, y no como los de la confesión positiva, que ya estás en Cristo y ya no hay hambre, no hay tribulación, no hay problemas, no hay persecución, nada de eso ya no existe. Y ya es hablarles pura bendición, puro éxito financiero, pura victoria. Les muestran una parte que no existe en la Biblia. Los engañan. Asaf, cuando dice que sintió envidia al ver la prosperidad de los malos,
No estaba escondiendo lo que había en su corazón, se lo mostró a Dios. La Biblia no nos oculta que hay persecución y hay aflicciones para el justo. Yo tampoco les voy a ocultar que yo paso también por situaciones fuertes, aún siendo pastor. Yo no lo voy a ocultar, porque esto es lo que la Biblia anuncia y esto es lo que la Biblia dice. Esto es lo que está escrito. Muchos predicadores quieren esconder estas grandes verdades y lo que hacen es simplemente engañar al pueblo. No los preparan para cuando llegue el momento de la adversidad, enfrenten al enemigo en una lucha de la fe. No los enseñan. Después los hermanos se llenan de amargura. Dicen Hebreos acerca de la raíz de amargura, que miremos bien. Dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Estos hermanos se llegan a amargar debido a una frustración al no encontrar respuestas, al ver que lo que les predican es muy distinto a lo que pasa en la vida, y se llegan a contaminar a estos hermanos, y hay un gran peligro porque pueden caer, pueden resbalar. Es muy peligroso el no predicarles la verdad. Ahora vamos al verso 15 de Salmo 73, verso 15. Ya Asaf había hablado que la apariencia de los malos mostraba orgullo, arrogancia, porque tenían éxito, porque todo les iba muy bien, ¿verdad? Pero dice en el verso 15: si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. ¿Se fijan? Él se dio cuenta que si él actuaba como estas personas del mundo, haría daño al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque él era un líder. Porque él podía hacer que muchos cayeran. Porque podía dar un mal testimonio. Asaf se dio cuenta que podía hacer daño a los hermanos en la fe, pero fue sabio y se detuvo de caer, de deslizarse. Dice en el verso 16: cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Dice cuando pensé. Quiere decir que él ya estaba meditando en silencio. Había dicho: si hablara yo como ellos, pero ¿qué creen? Él no habló como ellos. Es decir, él no se hizo como ellos. Porque al momento de hablar ya como a la gente del mundo, era porque su corazón ya estaba como la gente del mundo. Porque de la abundancia de la boca habla el corazón. ¿Recuerdan? Entonces, si él hubiera hablado como ellos, es porque ya se hubiera hecho como ellos. Ahora vamos a brincarnos al verso 21 y 22. Dice: se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Fíjense, hablando de la raíz de amargura, ¿se acuerdan? Él permitió porque estaba viendo lo que ocurría con la gente mala, que les iba bien, y empezó a envidiarlos, pero él permitió contaminarse de esta amargura. ¿Por qué? Porque puso demasiado tiempo su vista en los demás y no había puesto su vista en Dios, y empezó a anhelar ser como los
los malvados, como la gente que no tiene a Dios, y quiso ser como ellos, que aparentemente eran felices. Recuerden que nosotros debemos de tener nuestros ojos puestos en Jesús, como dicen Hebreos, el autor y consumador de la fe. Dice que su corazón sentía punzadas, él ya se sentía mal, incluso hasta físicamente pudo haberse sentido mal. Recuerden que muchas enfermedades físicas se derivan de cómo está nuestra alma. Una persona que está llena de amargura puede llegar a tener problemas de corazón, de cáncer, muchas enfermedades en su cuerpo. Pero dice en el 22, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Verso 23 dice, con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. ¿Qué significa? Que esta amargura hizo a Asaf actuar de una manera insensata. Dice que él era como una bestia delante de Dios. Significa que reconoció que estaba actuando de una manera que no era correcta de un hijo de Dios. Estaba reconociendo que el pecado que estaba haciendo era hacia Dios. Acuérdense del hijo pródigo, lo que dijo cuando regresó a casa: Padre, perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti. Pero también este hijo pródigo había pecado contra su propia persona. Hay que tener cuidado, porque el pecado nos afecta primeramente a nosotros. El pecado es una falta hacia Dios y también hacia nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque puede afectarlos a ellos. Hay que tener cuidado de que nuestros pasos no sean equivocadamente, porque podemos caer. Podemos dañar a los hermanos de la fe, podemos dañarnos a nosotros y pecamos contra Dios. Por lo cual significa que podemos incluso dañar nuestra relación hacia con Dios. Asaf crea este salmo, el Salmo 73. ¿Qué es un salmo? Es un canto en el cual nos está dando una enseñanza, una exhortación, y nos invita a corregirnos. Es decir, él está siendo un maestro al dar este canto. Nosotros, cuando pasemos una tribulación, una situación difícil, debemos de buscar a Dios, buscar en su palabra para saber qué hacer y cómo actuar. Pero también, saliendo de esa situación, nosotros debemos de enseñar a otros hermanos en la fe cómo caminar como un cristiano. Vamos al verso 17. Dice: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Fíjense, ya hasta cuando Asaf buscó la ayuda de Dios, cuando entró en la presencia de Dios, él empezó a tener entendimiento cuál era el fin de los malvados. Estos malvados que aparentaban felicidad, triunfo, riquezas, que aparentaban que no tenían problema alguno. Pero se dio cuenta solamente hasta que entró en la presencia de Dios. Y entrar en la presencia de Dios no es nada más hacer una oración de 5 minutos y ya. No. Sino que hay que estar en ayuno. Hay que estar orando intensamente. Día, noche. Varios días quizá. Para poder recibir una respuesta de parte de Dios, para poder recibir la enseñanza, para poder recibir el entendimiento. Muchas veces están en la tribulación, hacen una oración,
pero en todo el día ya no volvieron a orar. Al otro día ya no oraron y ya no oraron. No, debemos de estar orando intensamente, buscar a Dios, a nuestro Salvador. Eso nos hace actuar sabiamente. Hay que buscar quien nos ayude conforme a la palabra de Dios. Hay que buscar quien ore por ti. Porque en esos momentos es muy difícil a veces tener ánimo para orar. Pero debes de forzarte, debes de persistir, debes de luchar. Estás en una batalla. Tienes que ser fuerte. Con la fuerza de Dios. Porque en tus fuerzas no puedes. Debes de buscar la fuerza de Dios para que solamente así puedas librar cualquier batalla. Dice Asaf que hasta que entró en la presencia de Dios pudo entender. Ahí es cuando Asaf tuvo otra visión. Vio las cosas de diferente manera. Entonces el consejo ahí está. Cuando estás en la situación, en la tribulación y no sepas ni qué hacer, o sientas que todo está perdido, o que ya no tiene caso, humíllate ante Dios, arrodíllate, póstrate en el suelo, empieza a orar, espera en Él y Él te responderá y podrás ver las cosas de manera diferente, de la manera que Dios quiere que la veas. Porque a veces nos enfocamos a ver el problema y no vemos a Dios. Vemos la tribulación, pero no vemos lo que Dios nos ha enseñado en su palabra y lo que nos han enseñado en las predicaciones. ¿Verdad? Job dijo: de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Recuerden que Elías en oración pidió que los ojos de su siervo fueran abiertos, los ojos espirituales, y fue cuando él pudo ver que no estaban solos contra un ejército. Él creía que era Elías y él nada más contra un ejército, pero cuando sus ojos espirituales se abrieron, él pudo ver ángeles a su alrededor. Es lo que nos hace falta, entrar en la presencia de Dios para que seamos reforzados, seamos consolados y nuestra visión pueda ser la visión de Dios. Y ahí es cuando vemos que la felicidad y la prosperidad de los malos es mera apariencia. Dice en el verso 18: ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los dejarás caer. Wow, imagínense, primero Asaf envidiaba a los malos, pero cuando se dio cuenta del fin que les esperaba, yo creo que los dejó de envidiar. Muy ricos, muy exitosos, pero iban a la perdición. Estaban perdidos porque no tienen a Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que envidiarles a estos hombres? Nada. Nosotros tenemos un pastor, Jesús. Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Quiere decir que nosotros estamos completos y plenos en Él. Y aquellos multimillonarios que no tienen a Cristo no tienen nada. Recuerden que los ricos somos nosotros, porque las riquezas espirituales son mayores y mejores que las riquezas terrenales, que la vanidad del mundo o las cosas pasajeras. ¿De qué le sirve a un millonario tener mucho dinero si no tiene a Cristo, si no tiene salvación, si su dinero no lo puede salvar de una enfermedad? En cambio, el cristiano tiene salvación, tiene un pastor que lo está guiando, que lo está consolando, que es Cristo, y que para Dios no hay nada imposible, y puede sanar de cualquier enfermedad, puede sacarnos de cualquier tribulación por difícil que sea, y puede cuidar nuestras vidas. Así que, pobres ricos,
porque no tienen a Dios. Por eso Jesús decía que era más fácil que un camello entrara por el ojo de una aguja que un rico entrara al cielo. ¿Por qué? Porque la gente del mundo tiene puesta su esperanza en el dinero, en las riquezas, y no en Cristo. Por eso aquel joven rico que quería seguir a Jesús se desilusionó y ya no quiso seguirlo porque tenía que despojarse de sus pertenencias materiales. Si algún rico se arrepiente, busca a Dios, se salva. ¿Por qué a la gente del mundo les va bien, aparentemente? ¿O por qué hacen maldades y aparentemente no hay quien los detenga? ¿O por qué nos parece tan injusto que haya tanta maldad en el mundo? Es por el libre albedrío, hermanos. Primero hay que recordar que nosotros salimos de ahí. Nosotros andábamos igual que la gente del mundo. Así pensaban de nosotros algún día, yo creo, algún cristiano. Veía que nosotros nos portábamos de una manera malvada. Pero fuimos rescatados, porque Dios nos dio tiempo. Y es así que dice en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es por eso que los malos siguen haciendo sus maldades, porque Dios les dio un libre albedrío. Les está dando tiempo a que se arrepientan, a que cambien de rumbo, a que escuchen el Evangelio un día, reciban a Cristo y sean salvos. Dios no los va a destruir ahorita, porque les está dando tiempo de salvación. Las cosas son así. Hay guerras, hay muerte, hay violencia en el mundo, y nosotros que somos los hijos de Dios, que vivimos en santidad, que vivimos conforme a la palabra de Dios, podemos llegar a pensar que no es justo que el mundo actúe así y a ellos se les den muchas cosas que nosotros no tenemos. Todo esto está dentro del plan divino. Recuerden que en Isaías 55 habla de que los pensamientos de Dios no son los mismos del hombre. Dice en el 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces nosotros no entendemos a veces por qué las cosas suceden así, pero sabemos que eso no es motivo para cuestionar a Dios, ni para juzgarlo, o para creer que nos abandona, o que no nos ama, o para creer que Dios les da mejores cosas a la gente del mundo que a nosotros que somos sus hijos. Dios hace salir el sol para ricos y pobres, para buenos y malos, ¿cierto? Y así también nosotros que estábamos en el mundo, hizo salir la luz del Evangelio. Jesús es la luz del mundo. Y nos mostró a Jesús para que nosotros recibiéramos salvación y fuéramos rescatados y trasladados de las tinieblas hacia la presencia de Dios. Dios nos dio tiempo a ti y a mí para arrepentirnos. También les está dando tiempo de arrepentimiento a todo aquel que no es parte de su pueblo. Es tiempo de renovar nuestra mente, como dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, mientras no nos renovemos en nuestra mente, mientras no entendamos las cosas como Dios las está diciendo, y mientras no renovemos nuestro pensar, no entenderemos los pensamientos, ni los planes,
de Dios. Ahora dice en el verso 25 de Salmos 73: ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Para nosotros lo más importante debe de ser Dios. No debemos de pensar que lo importante en esta vida es tener riquezas, o una mansión, o un carro último modelo. Verso 26: Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Quiere decir que la fuerza que necesitamos es Cristo, la roca, dentro de nuestro corazón. Verso 27: Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Ándale, imagínate esos ricos que no tienen a Cristo. Dice: Tú destruirás a todo aquel de ti que de ti se aparta. Entonces ellos están apartados de Dios, aunque tendrán dinero y felicidad y vivan la vida loca. Están apartados de Dios, están separados. Ellos están apartados de Dios y nosotros estamos apartados para Dios. ¿Quién es rico entonces? Verso 28 dice: Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Aquí dice que hay que buscar a Dios, acercarnos a Él. Y cuando estamos en la tribulación, a veces se nos olvida buscarlo. Hay que orar, hay que buscar su presencia, hay que poner nuestra esperanza en Dios. Pero luego dice: para contar todas tus obras. ¿Qué significa esto? Para dar gloria a Dios cuando saliste de la tribulación, para darle alabanza, para dar testimonio y enseñanza a los demás hermanos cuando tú ya saliste de una tribulación y estás viendo que los hermanos están pasando por tribulaciones. ¿Para qué creen que Asaf escribió este salmo? Es un canto. Era para cantarlo a la congregación. Entonces cada vez que lo cantaban, estaba dando la enseñanza de que sí, hay tribulaciones, de que sí nos podemos desanimar, de que sí podemos estar en un momento a punto de caer, pero también nos dice que debemos de buscar a Dios, que debemos de confiar en Él, que no debemos de llenar de amargura nuestro corazón, que no debemos de envidiar a los que están perdidos, sino que los que son ricos espiritualmente somos nosotros, y eso es mejor. Lo espiritual es mucho mejor que lo material. Y ahí estaba la enseñanza en el Salmo. Ahora, fíjense bien, la palabra corazón viene escrita 6 veces en el Salmo 73. Vamos a anotar. Entonces ahí, fíjense bien, en el verso 1 dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Entonces hay que anotar ahí que Dios es bueno para con sus hijos, los que tienen el corazón limpio, los que han sido limpiados por la sangre de Cristo, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que Dios nos va a cuidar, nos va a proteger, va a estar con nosotros porque somos sus hijos. Ahora dice en el verso 13: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, ¿sí? Ahí es donde está hablando que él no, ya sentía que no tenía caso, pero él hablaba de que había limpiado su corazón. Es una tarea que debemos de tener día a día, limpiar nuestro corazón de toda inmundicia, de todo deseo de la carne, limpiarnos de cualquier contaminación que llegue o que quiera llegar por fuera, cualquier contaminación hacia nuestro corazón de parte del mundo. Es una tarea en la que no debemos de permitir que nada ni nadie nos contamine, porque eso nos puede estorbar. Si alguien llega con contaminación a tu corazón, estás sembrando una semilla de amargura y después se hace una raíz y después da fruto.
Y es ahí donde muchos pueden caer. Verso 7, un poquito más hacia atrás, dice: los ojos se les saltan de gordura, hablando de los ricos, ¿verdad? Logran con creces los antojos del corazón. Fíjense, los antojos del corazón. Hay que tener en cuenta que nosotros no debemos de estar pidiendo conforme a lo que se nos está antojando, no, sino pedir sabiamente lo que necesitamos. Por eso que las doctrinas de estos tiempos, como la de la prosperidad, tiene tanto éxito, porque están queriendo satisfacer los antojos del corazón del ser carnal. Prosperidad económica, abundancia de dinero, carros último modelo, casas enormes, son los antojos del corazón. Cuando dijo Jesús que pidiéramos el pan nuestro de cada día y que nos bastara con eso, que nos bastara con estar vivos, que no nos preocupáramos, que Él iba a suplir, que si Él era capaz de darle alimento a los pajarillos, ¿cuánto más a nosotros, que somos sus hijos y valemos más? Luego dice de los antojos del corazón, ¿verdad? En el verso 7, nosotros debemos de buscar las cosas de arriba, como dicen Colosenses, es decir, buscar lo espiritual, buscar lo que realmente necesitamos. Verso 21, vamos para allá. Dice: se llenó de amargura mi alma, en mi corazón sentía punzadas. Hay que cuidar de que nuestro corazón no se llene de amargura ni de contaminación, porque si no, esto nos va a dañar en nuestro corazón, va a sentir punzadas. ¿Qué significa? Dolor. Te vas a doler de estar viendo cómo a los malos les va bien. ¿Por qué? Porque tú mismo te estás llenando tu corazón de amargura, y eso te va a hacer sentir mal. Es por eso que es muy doloroso para muchos ver que ellos tienen cáncer, que están en pobreza, y ver que los ricos no pasan aparentemente por estas situaciones. Hay que cuidarnos de no llenarnos de amargura. Dice en el verso 26, hablando de otra palabra del corazón, dice: mi carne y mi corazón desfallecen. Claro, sentimos que nos cansamos, que vamos a caer, pero hay que confiar en Dios. No hay que desfallecer, hay que seguir firmes en la fe. Dice: mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Entonces quiere decir que aunque tengamos la tentación de caer, o sintamos que ya no podemos, hay que confiar plenamente en Cristo. Y aquí estamos viendo que estas 6 palabras que vienen aquí en el Salmo 73 nos están dando una respuesta de cómo cuidarnos y qué hacer durante la tribulación. Sigamos con ese corazón limpio, sigamos manteniéndolo limpio. Hay que evitar toda amargura que no entre a nuestras vidas, que no entre a nuestro corazón. Hay que cuidar lo que escuchamos y lo que vemos, porque por ahí los ojos se alimentan, ven, y nuestro corazón puede dolerse, y de ahí quiere desfallecer. Hay que cuidar de no desmayar, de no desfallecer, de no cansarnos, de seguir luchando, de seguir firmes, de seguir orando, persistir, y de confiar plenamente en Cristo. Recuerden que Dios nos está dando una respuesta, o muchas respuestas, por su palabra. Y aquí la clave es el corazón. Como esté nuestro corazón, es como vamos a actuar y cómo vamos a hablar. Porque de la abundancia de la boca habla el corazón, ¿verdad?
Mateo 5:8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Solo los de limpio corazón verán a Dios. ¿Qué significa? Que los que se mantienen limpios en su corazón son los que pueden ver la victoria, los que pueden alcanzar el milagro, los que pueden salir de la tribulación y de cualquier problema, porque han puesto su confianza en Dios. Así que la clave también está en el corazón de cada uno, porque ahí es cuando nosotros vamos a movernos en fe o en desánimo, según como esté en nuestro corazón. Escucha cómo has hablado en esos momentos que estás en la tribulación. Ahí te das cuenta de lo que hay dentro de tu corazón. Te das cuenta de que hay que limpiar tu corazón, de que hay que sacar cosas que no deben de estar ahí, y que debes de moverte en fe, debes de hablar conforme a la fe y conforme a la palabra de Dios. Recuerda, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Creo que esta cita la di equivocadamente hace rato. Dije que de la abundancia de la boca hablaba el corazón, pero no, hago la corrección. De la abundancia del corazón habla la boca. Hay que cuidar nuestro corazón. Y mejor, hablemos lo que dice la palabra de Dios. Confiemos en Cristo, confiemos en Dios, que Él nos llevará en una victoria cuando nosotros enfrentemos la situación, cuando oremos y cuando nos mantengamos firmes y con un corazón limpio. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por esta enseñanza. Yo te pido que a mis hermanos en todo el mundo sigas fortaleciéndolos en cualquier situación que estén pasando. Enséñales, Señor, que en tu palabra nos estás hablando de las situaciones que vamos a enfrentar día a día. Enséñales que a pesar de esas situaciones, tú estás cuidándonos, tú estás caminando delante de nosotros y que debemos de confiar en ti, y que si estamos a punto de caer, tú nos recordarás con tu palabra, nos hablarás por medio de tu Santo Espíritu en nuestro corazón y nos redarguirás de pecado. Es decir, antes de pecar, hablarás con nosotros y nos recordarás esas cosas que nos has hablado para evitar que nosotros podamos tropezar, podamos caer. Ayúdanos, Padre, a que en cualquier situación que estemos, nuestra forma de hablar no sea en maldición. Danos entendimiento para no llenarnos de amargura, para no desfallecer, para no salirnos del camino. Y si aún así nos salimos del camino, tú dejas las 99 ovejas para ir a rescatarnos. Yo te pido, Señor, que a todos aquellos que han salido del camino, les envíes a alguien que les predique tu palabra, para que sean convencidos por tu palabra y puedan regresar a congregarse. Muchos fueron decepcionados, salieron tristes de una congregación y ya no quieren saber más de las cosas de Dios. Yo te pido, Señor, que los hagas regresar a caminar detrás de Jesús, que se congreguen en el lugar que tú tengas preparado para ellos, que les des entendimiento y sabiduría para volver a buscarte, para volver a confiar en ti,
que se sigan alimentando y sigan creciendo espiritualmente. Yo te doy gracias, Padre, porque en cualquier tribulación tú estás con nosotros, nos ayudas a salir victoriosos, y te pido que nos des sabiduría para poder ministrar a todos aquellos que están en una tribulación. Ayúdanos, Padre, que sin ti nada podemos. Tú eres nuestra roca de nuestro corazón, tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestra fortaleza. Eres tú el que hace las cosas en nuestra vida. Confiamos en ti, Padre mío, y ponemos nuestra vida en tus manos, sabiendo que tú harás una obra maravillosa en nosotros. Nuestro corazón es tuyo, Señor. Ayúdanos a limpiarlo. Muéstranos qué es lo que debemos de sacar de nuestro corazón, qué es lo que nos está impidiendo alcanzar algunas bendiciones debido a alguna raíz de amargura. Ayúdanos, Padre, a seguir predicando que hay aflicciones para el justo, pero que de todas ellas nos librarás. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.